Esta tarde vamos a ver un tema que le denomino los Melquisedec. Vamos a ver el tema acerca del sacerdocio, del orden sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, que es el orden de Melquisedec. Y nosotros podemos ver algunos versículos. Vamos a empezar con Hebreos capítulo 7, versículo 11, que nos habla acerca de este sacerdocio, algunos aspectos. Y primeramente quisiera que viéramos acerca del orden, de los diferentes órdenes de los sacerdocios, el orden sacerdotal. Y vamos a ver que existen varios orden sacerdotal y que desde la antigüedad estuvieron funcionando. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo tiene esto que ver con las familias de los cielos. El orden sacerdotal está vinculado directamente con las diferentes razas y familias de los cielos, y nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 7 versículo 11, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y aquí nos damos cuenta en la última parte de este versículo que menciona orden de Melquisedec y menciona orden de Aarón. Es decir, que nosotros nos damos cuenta que en la Escritura nos menciona el orden sacerdotal, que existen diferentes, y que la Escritura nos menciona que incluso dentro de las cosas de Dios hubo diferentes orden sacerdotal, pero también incluso en el mundo hay orden sacerdotal. Nosotros podemos ver, por ejemplo, acerca de estos orden sacerdotal. Por ejemplo, aquí nos menciona el orden de Aarón, que obviamente es el orden de Aarón y los levitas, y ese orden no era el mismo que el de Melquisedec, es decir, no es el mismo que de nuestro Señor Jesucristo. Fue un orden diferente de sacerdotes que estuvo ministrando en el tiempo de Moisés, y desde el tiempo de Moisés se fue todavía ese orden, incluso en el mismo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos habla de su nacimiento, nos enseña que había diferentes orden de sacerdotes ministrando, y usted lo puede revisar ahí en la Escritura, porque de hecho Zacarías pertenecía a una orden específica sacerdotal, que era la orden de Abías. Y a través del tiempo, de los tiempos, nosotros vemos que funcionaron diferentes orden sacerdotal dentro de las cosas de Dios, pero también había otros. Ahora, nosotros podemos ver, por ejemplo, el sacerdocio en Éxodo capítulo 2 versículo 16, y nos habla de otro sacerdote que obviamente no nos menciona más, es decir, no nos especifica acerca de este sacerdocio, pero dice en Éxodo capítulo 2 verso 16: y estando junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas. Aquí está hablando del sacerdote de Madián, que obviamente está hablando de Jetro, del suegro de Moisés, pero en ese entonces todavía no era nada de él, y nos menciona que era un sacerdote de Madián. Nosotros nos podemos preguntar, ¿de dónde aprendieron un sacerdocio? ¿Quién les enseñó el sacerdocio? Porque se supone que el sacerdocio viene de Dios. El sacerdocio viene de Dios, y nosotros vemos que también cabe aquí decir que muchos de los sacerdocios que funcionaban desde la antigüedad fueron enseñados por dioses con D chica, de los cuales habla el apóstol Pablo, que dice que hay dioses y señores, pero para nosotros solo hay uno, y ese es sobre todos los demás. Y la Escritura nos enseña que incluso había sacerdotes diferentes que funcionaban en diferentes ámbitos, y nosotros lo podemos ver, como le mencionaba hace unas semanas, también en el sacerdocio que utilizaban, por ejemplo, los incas, los mayas, los aztecas. Todos tenían un sacerdocio porque hacían sacrificios, y
y aquel que puede hacer sacrificios es el que de alguna manera desarrolla un sacerdocio. Y por eso aquí vemos nosotros en Éxodo 2:16 que había este sacerdote, pero era sacerdote de Madián. Ahora en el libro de Samuel, capítulo 5, versículo 5, nos hace mención de otros sacerdotes. Dice: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Ahora, nosotros nos damos cuenta de varias cosas. En el templo de nuestro Dios también había un umbral, también existía un templo de nuestro Dios y también había sacerdote de Dios. Ahora, ¿cómo estas personas, los filisteos, dice la escritura que había sacerdotes de este Dagón, de este dios Dagón para ellos, y tenía también su templo Dagón? Pero también dice que había un umbral de Dagón en Asdod, y que obviamente fue donde metieron el arca del pacto estas personas, estos filisteos, al haberla conquistado, al habérsela quitado al pueblo de Israel. Y ustedes se acordarán que cuando metieron esta arca de Dios en el templo de este ser Dagón, dice que él cayó postrado delante del arca, y cuando al siguiente día lo levantaron, dice que al día siguiente que fueron, ya no tenía manos ni tenía cabeza. Pero es decir, estas personas tenían un conocimiento de la edificación de los templos, tenían un conocimiento de lo que es el sacerdocio, porque eran sacerdotes de Dagón, tenía un templo Dagón. De esta manera nos damos cuenta que incluso en la escritura nos habla de los sacerdotes de Babilonia, de los sacerdotes egipcios, de los sacerdotes que nosotros podemos ver en la historia, de los chinos, de los incas, de los mayas, de los mexicas, aztecas. Toda civilización de la antigüedad de alguna manera u otra tuvo un vínculo en cuanto al sacerdocio, y estos sacerdotes obviamente eran aquellos que le ofrecían sacrificios a los diferentes dioses que ellos tenían. Y surge esta pregunta una vez más: ¿quién les enseñó el sacerdocio a estas personas? Si se supone que el sacerdocio es de Dios, que el sacerdocio le pertenece a nuestro Dios, incluso nosotros somos sacerdotes de Dios. Quiero que le digas al que está a tu lado: tú eres un sacerdote de Dios. Dios te llamó a ser sacerdote suyo. Y entonces nos damos cuenta que desde la antigüedad estos dioses le enseñaron, es decir, sabemos que fue mediante seres caídos de las familias de los cielos. Obviamente estoy hablando de las civilizaciones caídas, que ellos empezaron a funcionar como sacerdotes, y una de las civilizaciones más antiguas que vemos nosotros sacerdotes poderosos también es en Egipto. Incluso tenían una escuela de sacerdocio dentro de Egipto, y en la historia nosotros lo podemos ver, ese sacerdocio que ellos hacían, de tal manera que cuando leemos en la Biblia nos enseña que, por ejemplo, cuando Moisés confrontó a Faraón, dice que salieron los sacerdotes de Faraón, los principales, que eran Janes y Jambres, y nos enseña la escritura que cuando incluso Moisés tiró la vara y se convirtió en un seraf, nos enseña la escritura que también ellos tenían sus seres caídos que apoyaban el sacerdocio que ellos tenían. Obviamente, al confrontar el sacerdocio de un ser caído con el sacerdocio del Dios Altísimo, pues obviamente no pudieron vencer, porque el sacerdocio real y verdadero y el principal de todos es el de nuestro Señor Jesucristo desde la antigüedad. Y nosotros vemos que ese sacerdocio se llama el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, estábamos viendo acerca del orden sacerdotal. Ahora, como le decía, cada orden sacerdotal es respaldado por familias de los cielos. Es de la manera que se respalda. Por ejemplo, cuando Moisés estuvo funcionando bajo un sacerdocio de Dios, la escritura nos enseña de Janes y Jambres que ellos también tenían un sacerdocio, pero obviamente eran seres caídos, ángeles caídos, los que estaban funcionando y respaldando el sacerdocio caído de estas personas. Nosotros vemos que los ángeles de Dios estaban respaldando a Moisés. Los ángeles que estaban con él obviamente eran ángeles
que no estaban caídos, ángeles de Dios. Entonces nosotros vemos que el sacerdocio es algo importante. Empezamos hablando del orden sacerdotal porque existen diferentes orden sacerdotal. Ya vimos que el orden de Aarón era un orden sacerdotal, pero existe otro orden de Melquisedec, y por eso este tema se llama los Melquisedec, porque nos damos cuenta que las familias de los cielos son aquellas que están respaldando el sacerdocio en el cual nosotros nos encontramos, y podemos verlo claramente que Dios, nuestro Padre, nos llamó a ser parte de un sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, y este sacerdocio es espiritual y de familias espirituales de ángeles, angelicales, y nosotros lo podemos ver en Éxodo capítulo 19 versículo 6. Dice la escritura que Dios le habló a su pueblo y le dijo, en Éxodo capítulo 19 versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Les dijo Dios, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y nosotros vemos en este momento Dios les habló y les dijo, me serán un reino de sacerdotes. Pero nosotros vemos la culminación de esa palabra y el cumplimiento cuando Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario y nos convertimos en sacerdotes. Y la escritura nos dice en Apocalipsis o Revelación capítulo 1 versículo 6, dice, y nos hizo. Es decir, ya no solamente les dijo, vosotros me serán sacerdotes, sino dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Otras versiones dicen, nos hizo un reino de sacerdotes, porque acuérdense que en Éxodo eso dice, me serán un reino de sacerdotes. Y aquí en Apocalipsis ya viene la culminación y dice, nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Dice, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y sabemos obviamente que en todo sacerdocio hay un sumo sacerdote, es decir, un principal sacerdote que está sobre todo el cuerpo sacerdotal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando está hablando la escritura de orden sacerdotal, nos está enseñando que no es una persona simplemente. Hay mucha gente que lee la Biblia y que habla la escritura de Melquisedec y leen de Melquisedec, y entonces las personas piensan que Melquisedec fue una persona solamente, pero no. Si la escritura nos dice según el orden de Melquisedec, nos está enseñando que Melquisedec es un orden. ¿Qué quiere decir esto? Así como dice orden de Aarón, pero esa orden de Aarón no era Aarón nada más, no era un hombre, sino que eran toda su familia, todos los levitas y todos aquellos que conformaban el sacerdocio del orden de Aarón. De esta manera entendemos que cuando dice orden de Melquisedec, se está refiriendo a un cuerpo sacerdotal, a una familia sacerdotal, y nosotros somos parte de esa familia sacerdotal. Ahora, hay ángeles delegados para que funcionen y operen y respalden este sacerdocio. Y el sumo sacerdote, es decir, el principal sacerdote del orden de Melquisedec, es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 3 versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, dice Cristo Jesús. Hebreos capítulo 5 versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vemos que el sacerdocio de Melquisedec, al ser un orden, establece varios sacerdotes en un orden, es decir, que no es solo uno, sino que es un cuerpo de sacerdotes. Hebreos capítulo 7 verso 1 dice, porque este Melquisedec, hablando de una persona en específico, cuando dice Melquisedec, es decir, que no solamente Melquisedec, sino que una persona en específico que estaba dentro del orden sacerdotal, dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, dice que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo.
Ahora, me voy a detener un momento. Habla de este Melquisedec y dice que era rey de Salem, es decir, todo sacerdote establecido de parte de Dios. Por eso la Biblia dice que es un reino de sacerdotes, y en Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes, porque cabe decir que el que es llamado a ser sacerdote no solamente es llamado a ser sacerdote, sino a ser rey, porque Dios lo llamó a reinar. Y entonces nosotros podemos ver que Melquisedec era parte de un orden sacerdotal, pero era un rey, y el lugar de donde él era rey era Salem. Y cuando nosotros estudiamos acerca de Salem, es un tema muy extenso esto de Salem, pero era un lugar muy específico donde había una luz de Dios. Es decir, Salem obviamente quiere decir tierra de paz o tierra de Shalom, y nos está hablando de un lugar que venía como un modelo de la matriz del cielo. Salem esto significa, y nosotros nos damos cuenta de que este rey, que era uno del orden de Melquisedec, era rey de este lugar. Si usted no ha visto esta enseñanza, hay una enseñanza que he compartido que se llama Jerusalén antes de ser conquistada, y nosotros nos damos cuenta que Jerusalén, antes de que fuera conquistada por el rey David, porque el rey David fue el que vino a conquistar esta ciudad, y entonces dice que hizo esa su capital, porque así recibió la inspiración de Dios, y se llamó la ciudad de David. Ahora, antes de que fuera Jerusalén, muchos años antes, era Salem esta ciudad. Y he enseñado acerca de esto, aunque es un tema muy largo, lo voy a resumir para que usted entienda esto. En la antigüedad, antes de que este Melquisedec del que está hablando aquí, antes de que fuera el rey de ese lugar, en un tiempo existió otro rey en este lugar llamado Salem. Pero este rey, hubo un momento en el que no le dio la gloria a Dios. Y entonces este rey se desvió y fue quitado de ese sacerdocio, de ese reinado, y fue establecido otro rey en su lugar. Ahora, nosotros nos podemos encontrar que esta ciudad llamada Salem era un lugar de bendición, era un lugar de donde venía el Melquisedec que bendijo a Abraham, era el rey de ese lugar. Y entonces nosotros vemos que este rey Melquisedec, de este orden del Dios Altísimo, dice que salió y bendijo a Abraham. El versículo 2 de aquí Hebreos 7 dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí hay muchas preguntas que nos podemos hacer, porque imagínense, sale este rey, el sacerdote del Dios Altísimo. En Génesis nos dice que sacó pan y vino. Está en Génesis capítulo 14 verso 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y nos dice la escritura que Dios lo bendijo a través de la bendición que le dio Melquisedec. Pero algo muy interesante es que nosotros vemos que el orden de Melquisedec era un orden que estaba ya dentro de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dice que sacó pan y vino. ¿Quién fue otro que bendijo a través de pan y vino? Nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. De tal manera que en el sacerdocio, desde la antigüedad, cuando Melquisedec sale a bendecir a Abraham, lo está bendiciendo de la misma manera, con pan y con vino, porque representa el sacerdocio del Dios Altísimo. Y cuando le dio este pan y este vino, le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Es decir, que ya aún él le dice que él está dentro de esa gracia. Por eso mucha gente no se da cuenta de esto, pero Abraham ya estaba dentro de la gracia aun cuando él vivió. Por eso hay mucha gente que dice: pero los diezmos no se dan. Mire, nosotros podemos ver en la escritura que 430 años después de que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, fue que vino la ley. De tal manera que nosotros nos damos cuenta que el diezmo existió antes de que existiera la ley, porque mucha gente dice que esto es de la ley, mas sin embargo dice que Abraham dio los diezmos de todo a esta persona. Ahora dice que la escritura en el versículo 2 dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, y nos habla del nombre de Melquisedec, y dice:
primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Pero mire qué características tenía este hombre llamado Melquisedec. Versículo 3 dice, Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, mucha gente dice que era Jesucristo, ese que se le apareció a Abraham en aquel entonces y que lo bendijo, pero no puede ser así. ¿Por qué razón no puede ser? Porque esta escritura nos dice sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No dice aquí que él era el Hijo de Dios, dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Mas sin embargo, esta persona, este rey, este sacerdote del Dios Altísimo, desde aquel entonces ya había sido hecho a la imagen del Hijo de Dios. Y es algo, hermano, tan tremendo, porque dice que no tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía, no tenía principio de días ni fin de vida. Y nosotros ahí podemos ver otro tema muy importante acerca del inicio del sacerdocio de Melquisedec, que inició exactamente cuando el verbo vino a salir de la matriz, cuando vino a salir de lo increado. Lo primero que se estableció fue el sacerdocio del Dios Altísimo. Y entonces por eso no hay principio de días ni fin de vida. Es decir, está en ese mismo olam, en ese mismo eternidad, donde tiene un principio y un fin, pero obviamente, como le he explicado, se plasmó, se fusionó y se perdió ese principio y ese fin. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, es decir, que Él es el primero y el último. Ahora, sigue diciendo en Hebreos capítulo 7, verso 14, dice, ahora, bueno, déjame le explico algo más antes de continuar. Nuestro Señor Jesucristo era de la tribu de Judá, nosotros ya sabemos de esto, pero nuestro Señor Jesucristo, como leímos anteriormente, era el sumo sacerdote, el sumo sacerdote de este orden de Melquisedec. Y dice Hebreos capítulo 7, verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Verso 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es decir, que todos aquellos que están dentro del sacerdocio de Melquisedec tienen una vida indestructible. Versículo 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que los indestructibles no son todos esos que salen en la película, los indestructibles son los del sacerdocio de Melquisedec. Son aquellos que fueron establecidos como sacerdotes de Dios según ese orden de Melquisedec, porque tienen una vida que es indestructible. Ahora, estos sacerdotes, todos los que estaban dentro de este sacerdocio, tenían características muy específicas. Dice la escritura aquí que este Melquisedec dice que no tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de días ni fin de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso en la tierra ha existido y existe en el día de hoy personas que han estado en la tierra desde la antigüedad, que no han muerto, que están sobre la tierra porque su vida es indestructible, y uno de ellos es Melquisedec. Ahora, estos sacerdotes siempre han ministrado desde la creación del universo. Este es el sacerdocio más antiguo, tanto en los cielos como en la tierra, pues nos dice la escritura que es una vida indestructible. Ahora, ¿por qué razón no fue el sacerdocio que Dios le dio a Moisés?
porque para que ellos entendieran lo verdadero, por eso se estableció el orden de Aarón y los levitas, porque no podían comprender ellos todo lo que era el sacerdocio de Melquisedec, y les dio el sacerdocio de Aarón y los levitas para que ellos pudieran de alguna manera ir comprendiendo lo que era el sacerdocio de Melquisedec. Y a nosotros nos tocó, por la gracia y la misericordia de Dios, entrar a este sacerdocio. Ahora, una de otras personas que estaba dentro de este sacerdocio era Elías. También era parte de este sacerdocio, pues su vida es indestructible. Cuando nosotros buscamos quién era el papá de Elías, quién era su mamá, no nos damos cuenta quiénes eran, porque la Biblia no los menciona. ¿Por qué razón? Ya lo hemos estudiado, porque Elías era tisbita, no era terrestre, pero él era sacerdote también. La Escritura nos enseña que él fue quien vino y restauró el altar del Dios Altísimo en el tiempo de los profetas de Baal, y fue quien hizo descender fuego del cielo, porque era un sacerdote del Dios Altísimo. Elías era parte de este sacerdocio de Melquisedec, y su vida era indestructible. Él no murió, sino que los mismos servidores del sacerdocio vinieron por él. ¿Por qué tenía que ver los de Melquisedec con las familias de los cielos? ¿Qué es lo que tiene que ver? Pues porque la familia más poderosa en los cielos es por medio del sacerdocio de Melquisedec. Es decir, por el sacerdocio de Melquisedec es que se mueven todas las estructuras angélicas de Dios. Es el sacerdocio respaldado por todos los ángeles de Dios. En el momento que el sacerdocio de Aarón y los levitas se empezó a hacer, la Escritura dice que fue a disposición de ángeles, y los ángeles estaban respaldando ese sacerdocio, pero realmente ellos respaldaban el sacerdocio desde la antigüedad, desde la creación del mundo, del universo y de lo creado. El sacerdocio de Melquisedec es el más antiguo y el más superior de todos los sacerdocios que existen. Como hemos visto en algunas citas bíblicas, existen diferentes sacerdocios, pero el sacerdocio de Melquisedec, dice Hebreos capítulo 7 verso 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos 7:24, es un sacerdocio inmutable. Nosotros nos hemos acercado a este sacerdocio. Ahora, ¿cuál es este sacerdocio? ¿Qué tiene que ver con los ángeles? Hebreos 12:22 nos enseña esto. Dice la Escritura, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad. Cabe decir que el monte de Sión de la tierra, sí se recordará usted que en Jerusalén había un monte, y ese monte que estaba en Jerusalén, usted lo puede estudiar, lo puede buscar, era el monte de Sión. Era el monte más importante, el monte más santo que había ahí, y ese monte era el monte donde David estableció muchas cosas importantes. Usted lo puede buscar en su concordancia, poner palabra Sión, y puede buscar todas las referencias del Antiguo Testamento acerca de Sión. Y aquí, cuando habla de Sión, no se refiere a Sión de la tierra, sino Sión del cielo. Es decir, que David, por inspiración divina, vino a reinar sobre este lugar llamado Sión, representando a Jesucristo, que era el que reina sobre el monte de Sión celestial. Ahora dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y ahí dice, a Jerusalén la celestial, es decir, no la terrenal, sino la celestial, Jerusalén la celestial, y dice, a la compañía de millares de ángeles. La palabra miriades o millares de ángeles es la palabra que se refiere específicamente a 10,000 y 10,000 y 10,000 y 10,000 de ángeles. Es decir, ángeles, hermano amado, en algo tan tremendo que no podemos nosotros concebir, y nosotros podemos comprender que Dios, hermano, esta es su ciudad, este es el lugar de su habitación. Sión es algo muy interesante. Dice que Dios viene desde Sión, que está su habitación y su hermosura está en Sión, y obviamente está hablando no de la Sión terrenal, sino de la Sión celestial, que es la ciudad de Dios. Ahora dice que hay millares de ángeles en este lugar.
¿Qué quiere decir esto? El sacerdocio en el cual nosotros estamos es respaldado por 10,000 y 10,000 y 10,000 de ángeles que están en este lugar. Es decir, cuando un sacerdote, dígale otra vez al que está a su lado, tú eres parte de este sacerdocio de Melquisedec. Cuando un sacerdote de Dios está funcionando aquí en la tierra y usted da una orden, esos 10,000 y 10,000 y 10,000 de ángeles están operando, están funcionando en aquello que se está desarrollando. Es decir, somos parte del sacerdocio. Ahora, dice el verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, dice verso 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es decir, esto es toda la estructura de la que nos está hablando del sacerdocio de Melquisedec, y nosotros nos podemos dar cuenta que cuando nosotros entendemos que somos parte del sacerdocio del orden de Melquisedec, que nosotros tenemos acceso a la ciudad de Dios, que nosotros tenemos acceso a este respaldo de los ángeles que están en este lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estaremos también en esta condición de una vida indestructible, es decir, que Dios nos dará esta inmortalidad, como lo dice la Escritura. Pero ya ha habido personas como Melquisedec, obviamente, en la tierra desde los tiempos antiguos, así como Elías. Nosotros vemos también que hay otra más persona, bueno, hay varias, pero nosotros vemos, por ejemplo, uno de ellos muy importante también, que nos habla la Escritura, hablando de Enoc, de quién era Enoc, y nosotros nos damos cuenta que las personas que tuvieron esta actividad o que tuvieron esta manifestación en sus vidas, obviamente fueron participantes de los poderes del siglo venidero. Y nosotros podemos ver a Enoc, por ejemplo, sabemos que hay 2 Enoc en la Biblia. Uno era de la descendencia de Caín, lo cual podemos ver en Génesis 4:17. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Así había una ciudad en la antigüedad que fue llamada Enoc. Pero este Enoc fue el primer hijo de Caín, es decir, había una maldición sobre esta generación. Pero hubo otro Enoc que nos menciona en Génesis capítulo 5 verso 18. Dice, vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Es decir, este Enoc de Génesis 5:18 no es el hijo de Caín, sino el hijo de Jared, es decir, la descendencia de Adán. Incluso la referencia del capítulo 5 de Génesis habla de los descendientes de Adán. Y nosotros nos damos cuenta que este Enoc, el segundo, fue hijo de Jared, es decir, venía de la misma descendencia de Adán. Ahora, ¿por qué le nombró Caín Enoc a su hijo? ¿Cuál fue la razón de esto? Nosotros, existe mucha enseñanza acerca de esto, pero nosotros podemos ver que Enoc de alguna manera quería traer ese Enoc a su descendencia. Caín quería traer ese Enoc a su descendencia como el Enoc que iba a venir en la descendencia de Adán, obviamente para tener esa misma influencia espiritual, de tal manera que la ciudad que llamó este Caín, la primera ciudad, se llamó así como su hijo, Enoc. Pero este Enoc, hijo de Jared, en el versículo 24 del capítulo 5 de Génesis nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y ahora, algo muy interesante aquí. Primeramente, cuando dice caminó pues Enoc con Dios, la palabra caminó, no crea que es caminar de así como personas que caminamos, no se refiere a eso. La palabra caminó se refiere a que tenía una comunión íntima. De hecho, cuando estudiamos un poco más acerca de esto, de que caminó con Dios, se refiere a que tuvo la habilidad de Enoc de parte de Dios para trasladarse
a lugares que estaban en lo increado. Tenía la puerta del cielo, la escalera del cielo, esa escalera caracol que ya hemos estudiado en el pasado, que está hablando de la transmisión que Dios nos dio a través del ADN, que nosotros vemos que es como una espiral y que es como el shofar también, que obviamente la representación de algo de los cielos. Nos está hablando de una espiral. En el templo de la antigüedad existía una escalera caracol dentro del templo donde vivían los sacerdotes. Dice que unía la parte segunda de la parte primera, perdón, a la parte segunda del templo. La escritura nos enseña que había una escalera de caracol. Ahora, ya lo hemos estudiado eso, por eso no le voy a dar las citas acerca de eso, pero puede buscar escalera caracol en su concordancia y lo va a encontrar ahí. Así que nosotros vemos que Enoc tenía la capacidad de entrar a estos lugares, de ser trasladado a estos lugares. Por eso dice que caminó. Pero caminó se refiere a que tenía tenía esta habilidad en Dios por el conocimiento que tenía de trasladarse a estos lugares increados. Y por eso nosotros vemos que existen libros de Enoc. Hay un libro el cual muchos hermanos de la congregación hemos leído acerca de Enoc, el libro de Enoc, pero hay otro libro de Enoc, es decir, hay dos, hay uno que, del libro de Enoc, hay dos versiones del más conocido, pero hay otro libro que mucha gente no conoce, que es otro libro de Enoc, que él escribió secretos de cosas que él entendió. Ahora, cuando uno empieza a leer los libros de Enoc, se da cuenta de toda la actividad espiritual y angelical que él tuvo, de tal manera que cuando uno después lee, por eso caminó pues Enoc con Dios, nos damos cuenta de que era algo sobrenatural, que no era nada más que lo conoció, sino que llegó a lugares donde hombre no había estado antes de él. Llegó a estar en lugares, es decir, en lo increado, donde nadie había estado. ¿Y cómo podemos saber que era en lo increado? Cuando nosotros revisamos la palabra y desapareció, esa palabra en el hebreo, en el diccionario Strong, es la palabra ayin, que se está refiriendo a lo increado, a la nadísima. Es decir, en otra porción, en otra versión, perdón, en inglés, en otro lenguaje, en otro idioma, en inglés, cuando habla ahí que dice que él desapareció, dice he was not, es decir, él no era, él no existía, es lo que dice en inglés, he was not, que él no estaba ahí, estaba en la nadísima, y dice porque Dios se lo llevó. Ahora, cuando habla de Dios, no se está refiriendo, cuando uno lee la palabra Dios en el hebreo, está hablando Elohim. Es decir, que la comunión que él tenía no era simplemente hablando de Dios como nosotros lo conocemos como Padre, sino que está hablando de una influencia angelical, obviamente de los ángeles de Dios, que estaban con él, que lo estaban enseñando también. Y por eso cuando uno lee el libro de Enoc se da cuenta de que recibió mucha influencia de esto. Ahora, por eso nosotros vemos tantas cosas tan interesantes acerca del libro de Enoc. Algunas personas dicen, ay, pero ese libro no está en la Biblia, pastor, ¿por qué a lo mejor usted lo lee, otras personas lo leen, no debemos de hacer esto porque no está en la Biblia? Pero en la misma escritura habla de este libro. La escritura en Judas, que es una epístola muy pequeña, en Judas, nada más es un capítulo, nos enseña acerca del libro de Enoc, y ahí nos dice, de estos profetizó Enoc. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿dónde están sus profecías de Enoc? ¿Dónde están las profecías? Porque él dice, de estos profetizó Enoc. Ahora, otra de las cosas que viene a nuestra mente es, ¿cómo sabía Judas que profetizó Enoc de estas personas? ¿Cómo creen que se dio cuenta? Quiero que le pregunte al que está a su lado, ¿cómo se dio cuenta Judas que Enoc profetizó de estos? Porque tenía el libro, porque lo leyó. Entonces nos damos cuenta que incluso la iglesia del principio leía el libro de Enoc. Por eso en Judas 1:14 dice, de estos también profetizó Enoc, y dice séptimo desde Adán. He aquí, diciendo, he aquí vino el Señor
con sus santas decenas de millares. ¿Y qué es eso, decenas de millares? Está haciendo referencia a las mismas miriadas y millares de ángeles de las que estaba hablando en Hebreos, que está hablando de los ángeles que están en el monte de Sión, a los cuales nosotros tenemos acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que Enoc sabía, es decir, él tenía acceso a esas mismas decenas de millares. Él había visto todo esto con sus ojos, sabía lo que estaba recibiendo. Ahora, aquí puse una parte del libro de Enoc, en su capítulo 1, versículo 2 del libro de Enoc, dice: Enoc, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, dice, pronunció su oráculo y dijo: la visión del santo de los cielos me fue revelada y oí todas las palabras. Pero ¿quién cree que le estaba hablando a Enoc? Dice: y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos, y porque las escuché, dice, he aprendido todo de ellos. ¿Sabe quién le enseñó a Enoc? Los vigilantes. ¿Sabe quién le pronunció la palabra? Los vigilantes. Dice: y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Esto está en el libro de Enoc, capítulo 1, versículo 2. Así que nosotros nos damos cuenta que la revelación que él recibió, la recibió mediante las palabras de los vigilantes. Entonces, si se acuerda usted quiénes son los vigilantes, nos damos cuenta nosotros que eran aquella estirpe de ángeles que eran como los encargados de muchas de las cosas que pasan dentro de la tierra y del universo. Y estos vigilantes obviamente fueron aquellos que le empezaron a enseñar a Enoc, que le empezaron a hablar y que le dieron obviamente mediante la inspiración de Dios la revelación de lo que habría de venir. Ahora, si nosotros leemos el libro de Enoc, nos damos cuenta de que Enoc fue a muchos lugares, hablando de lugares específicos donde el hombre natural no puede ir. Por eso dice que Dios se lo llevó. Ahora, ¿dónde está Enoc? ¿Dónde está él? Mucha gente piensa que porque dice que Dios se lo llevó, pero en la traducción español está muy ¿cómo le puedo decir? Está de una manera traducida equivocadamente, porque se tradujo bajo un concepto errado. Ahora, cuando nosotros empezamos a estudiar las raíces hebreas acerca de todas esas palabras que están en ese versículo, nos damos cuenta de que Enoc tuvo esta capacidad, es decir, él sabía cuál era la escalera del cielo, sabía entrar por ella, sabía salir por ella, tuvo tanta influencia que por eso tuvo tanta revelación de Dios, que profetizó, que hizo 2 libros, no sé si hizo tal vez más, y hizo muchas cosas tan interesantes y enseña muchas cosas acerca de los ángeles, de los seres caídos, de muchas cosas en sus libros. Y si usted algún día, si usted no ha leído el libro de Enoc y en algún momento usted lo quiere leer, con mucho gusto se lo puedo pasar en una memoria para que usted lo pueda revisar. Ahora, todos estos ángeles, nosotros nos damos cuenta de que están respaldando el sacerdocio de Melquisedec. Es decir, incluso Enoc, incluso él estaba dentro de este sacerdocio. ¿Por qué? Porque es mediante este sacerdocio que se puede lograr aquello que él logró, aquello que él vio, porque él mismo dijo: yo he comprendido que lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy escribiendo, dice, no es para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Y de hecho, usted lee las profecías de Enoc y está hablando del tiempo del fin. ¿Por qué cree que Judas lo menciona? Judas está hablando del tiempo del fin y él dice: de estos profetizó Enoc. Está confirmando lo que Enoc dijo, porque sabía que era lo mismo que se estaba hablando por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, tuvo Enoc la información, pudo bajar a su mente y a su concepto la información que estaba profetizada años después por Ezequiel, años después por Daniel, por los diferentes profetas que vivieron hasta el tiempo de Juan, el que recibió la revelación del Apocalipsis. Pero desde el tiempo antiguo, Enoc tuvo esa misma información que leemos en Apocalipsis. ¿Cómo pudo él obtenerla?
porque tenía esta comunión con Dios, con los vigilantes y la revelación que le estaban otorgando. Ahora, nosotros en este orden sacerdotal en el cual nos encontramos, el Melquisedec, nos damos cuenta que está conformado no solamente de la iglesia de Jesucristo, del Señor Jesucristo, sino de otros sacerdotes que vivieron desde el tiempo antiguo, como lo hemos leído cuando dice Melquisedec, el que bendijo a Abraham. Nosotros sabemos que Abraham mismo también estaba dentro de este sacerdocio, porque era la manera en que él estaba ministrando. Por eso dice la escritura misma que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué son hijos de Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe. Es decir, él estaba dentro de la gracia, dentro de vivir por fe. Así que nosotros debemos de darle gracias a Dios porque estamos dentro de este sacerdocio, el cual Dios nos ha permitido estar, y que las familias de los cielos obviamente van a respaldar este sacerdocio en el cual nosotros estamos. Así que si hay alguna pregunta acerca de esto.